En este episodio, que va directo, como a mí me gusta, de mi cerebro a mi boca, ya veremos qué sale, y de ahí a tus oídos, quiero hablarte sobre el propósito. Y te voy a ser sincera, he buscado entre los capítulos del podcast porque me parecía muy raro que no te hubiera hablado todavía sobre el propósito. Y es que para mí el propósito ha sido un temazo desde hace muchísimos años y he tenido muchas conversaciones sobre este tema porque no sé a ti, pero a mí el propósito me ha agobiado siempre muchísimo. Es un tema que siempre me ha generado muchísima fricción y tensión. Y es que parece que nos enseñan desde pequeños que el propósito es algo que tenemos que tener claro, porque ya en el colegio te están preguntando si quieres estudiar el bachillerato de ciencias, el bachillerato social, si quieres estudiar el tecnológico o si quieres estudiar arte. Y a mis 30 años sigo sin saber qué bachillerato debería haber escogido, porque a fecha de hoy sigo sin saber qué es lo que quiero hacer con mi vida y cuál es mi propósito de vida, que además es una expresión que suena increíblemente grande, que suena tan grande que no me parece siquiera gestionable. Así que partiendo de esa base, escogí estudiar una carrera que si quería hacer algún cambio en mi vida, pues me diera suficientes opciones. Por eso estudié Administración y Dirección de Empresas. Por una parte, porque quería viajar y escuché que se podía viajar por trabajo y dije, pues voy a hacerlo con una mirada internacional, a ver si así lo consigo, ¿no? Y por otra parte también, porque quería que fuera una carrera lo suficientemente todoterreno para que si me cansaba de dedicarme a una cosa, pudiera de una forma más o menos rápida cambiar y enfocarme en otra. Así que así fue como decidí qué estudiar. Decidí estudiar en función de algo que no me limitara. Por eso, estudiar, por ejemplo, medicina, aunque luego resulta que dentro de la medicina hay millones de ámbitos y puedes hacer millones de cosas con la medicina, en ese momento yo, por ejemplo, no lo veía así. Veía que un médico era médico toda la vida. Esa es otra, ¿no? Y es que cuando somos tan jóvenes y no tenemos experiencia, ¿cómo podemos tomar decisiones? ¿Cómo podemos opinar sobre qué queremos en nuestra vida si ni siquiera lo hemos experimentado? Y ahí me parece que hay un melonazo. ¿Cómo vamos a ser capaces de definir un propósito, uno, porque además es el propósito, cuando ni siquiera hemos podido experimentar en nuestra vida las suficientes situaciones como para saber qué es lo que queremos tener y a qué queremos dedicarnos? Tomamos decisiones en base a nuestro contexto, en base a las personas que conocemos, en base a qué se dedican otras personas, en base a qué historias nos han contado y por tanto no tomamos nuestras decisiones, sino que el contexto social toma las decisiones por nosotros. Porque, y aquí hay otro melonazo, no nos enseñan a pensar, a investigar y a ser críticos, no nos enseñan a explorar, no nos enseñan que probar algo y equivocarse y errar es parte del proceso de aprendizaje, del proceso de crecimiento, del proceso de encontrar tu propósito, sino que realmente nos solicitan, nos piden que tengamos un propósito, que tengamos un objetivo sin haber explorado diferentes ámbitos y por tanto, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escogiendo el camino correcto? Pues no podemos estar seguros. Yo no creo que estemos seguros. A mí me ha ocurrido de estar hablando con amigas y decirle, wow, qué increíble que tengas tan claro lo que quieres hacer con tu vida. Y decir yo, de la forma más honesta posible, porque no le veo sentido a que no sea así, decir, pues yo no tengo ni idea de lo que quiero de mi vida. Y me he dado cuenta de que a las personas parece que le cuesta decir que no saben qué están haciendo. Oye, mira, que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo ni por qué lo estoy haciendo. Simplemente lo estoy haciendo y a ver qué pasa. Parece un trabalenguas, pero para mí ha sido y sigue siendo a fecha de hoy una situación totalmente normal. Y me ha ocurrido de soltar este comentario y de repente la persona que está a mi lado relajarse y decir, pues honestamente,
estoy igual, opino igual. No sé si ahora, si volviera a estudiar, si elegiría o no el mismo camino que he escogido. Pero creo que ocurre una cosa, y es que cuando elegimos un camino y dedicamos tiempo y esfuerzo a ese camino, nos cuesta mucho, aunque no seamos felices en ese camino, parar y pensar, ¿realmente esto me aporta? ¿Realmente esto es lo que quiero? ¿Tienen que ser las cosas así? Porque darse cuenta de que no, eso no es lo que queremos, no es fácil y además es doloroso, porque para muchas personas implica tener que volver a pasar por ese camino de aprendizaje, tener que empezar otra vez. Y nos da miedo empezar por el hecho de ser un nuevo comienzo, pero yo creo que más pánico nos da en esta sociedad el volver a empezar por el qué dirán los demás y por el hecho de admitir que nos hayamos equivocado. Y esto es un melonazo y es un temazo porque yo creo que no es equivocarse. Y tenía esta conversación, una conversación hace poco con un amigo que me decía que para él tener que volver a empezar, significaba haber fracasado. Y a lo mejor es porque a mí me hace mucho más bien no verlo así, pero de verdad tengo interiorizado que yo no lo veo así. Para mí, el darse cuenta de que por aquí no es, o el tener que dar ciertos pasos atrás y volver a empezar, no significa haberse equivocado, no significa haber fracasado, simplemente significa que nos llevamos un aprendizaje y que nos llevamos una serie de conocimientos y experiencias que de verdad, por todo el trabajo que he hecho conmigo y sobre todo también con otras emprendedoras, nada de lo que aprendemos, nada de lo que vivimos, cuando nos equivocamos o fracasamos y tenemos que volver a empezar, nunca volvemos a la casilla de salida. Jamás. Porque tenemos unos aprendizajes, tenemos un contexto, tenemos unas anécdotas que no nos van a permitir nunca ver la vida igual. Y es que hay mucho miedo al fracaso, pero es que fracasar, que está tan negativizado, que está tan mal visto, no existe como tal. Son experiencias, son vivencias. Y volviendo al propósito, que no me voy del tema, que el foco de esta conversación que estoy teniendo conmigo misma y contigo es sobre el propósito, volviendo a este propósito, el fracasar no es más que un descubrimiento de un camino por el que o bien realmente no queremos ir o bien tenemos que ir por otro sendero, porque a lo mejor la dirección es la misma, pero ahí hay un río y no hay un puente para cruzarlo y no podemos poner piedras y no hay manera de cruzarlo y hay que retroceder, no pasa nada, se retrocede y se vuelve, pero ya no vas a volver al punto de origen, vas a volver a la última bifurcación que cogiste. Perdón por el ejemplo tonto de cruzar un río y de hacer un camino, pero es que de verdad veo la vida como esa aventura, con esa brújula, con ese mapa que te va guiando y que te va orientando hacia un lugar. ¿Y por qué no creo en el propósito? Pues porque no creo en esos grandes objetivos y metas. Yo creo que todos hemos venido al mundo a aportar y a hacer cosas bonitas. Lo que no creo es que tengamos la misión de dejar una huella en el mundo. Creo que es un objetivo demasiado ególatra y demasiado grande, tan grande que, como ya te he contado en otro podcast, para mí la perfección a veces es enemigo de la acción. Intentar hacer algo tan grandilocuente a veces lo que hace es que no te permitas dar el gran paso, el primer pequeño paso, perdón, porque estés pensando en que quieres llegar a esa cumbre y digas, wow, ¿cómo llego ahí arriba? ¿No? Y no estás viendo que, vale, primero tengo que dar un paso con la izquierda y luego con la derecha y luego otra vez con la izquierda y caminar, ¿no? Y seguir subiendo poco a poco y cuando me canse parar y descansar. Así que, ¿qué es para mí el propósito y cómo he trabajado yo el propósito a partir de esta forma de pensarlo, ¿no? Pues para mí el propósito es una exploración. Para mí el propósito es decir, ahora mismo me vibra esto y quiero probar esto y lo veo como un juego y sé que puede salir bien o puede salir mal y me puedo equivocar. ¿Y cómo elijo ese camino? Pues lo elijo pensando en mis valores, pensando en
quién soy. Y quién soy desde una perspectiva no de en qué quiero convertirme o en quién quiero convertirme, sino viendo esa Sofía que miro como en un paso más adelantado, contando que ella ya está aquí y cómo se comportaría, cómo se comporta esa persona. Entonces, desde ese lugar del ya soy, no quién quiero ser, sino ya soy, desde ahí decido qué acciones ejecuta esa persona y qué hace bien a esa persona y qué le aporta valor a esa persona. Por tanto, no decido mi propósito en función de ese gran sueño, visión o misión, sino en qué quiero yo hacer que me haga sentir bien, que quiera yo explorar, que esté alineado con mis valores, que me transmita paz, que me transmita calma y a partir de ahí puedo crear. Porque si pienso en un gran objetivo, si pienso en un gran sueño, entonces realmente nunca voy a avanzar ese primer paso. Y de esta forma, lo que sé es que estoy jugando con la vida, me estoy permitiendo experimentar y estoy saliendo de esos pensamientos que nos han metido en la cabeza desde que íbamos al colegio, de hacer un examen y el examen o apruebas o suspendes, la respuesta o es correcta o es incorrecta. Es decir, esta dualidad que nos agobia, en la que la sociedad nos ha metido, que realmente no es así, porque la vida, como sabes, no es ni blanca ni negra, la vida es una escala de colores y no podemos decir esto está bien o esto está mal, porque depende del contexto, depende de la realidad de la persona y por tanto es diferente en función de la perspectiva desde la que se mira. Así que si la vida es así, el propósito no puede ser uno y verlo desde la experimentación y desde el juego, viendo que no hay bien ni mal, correcto o incorrecto, haciendo que todo lo que probemos sea simplemente una experimentación, nos permite ir descubriendo poco a poco ese propósito. Quizás me he ido un poco por las ramas con este episodio. De hecho, mientras estoy hablando, ya decidiré incluso si lo publico, así que si me estás escuchando, efectivamente lo he publicado. Pero la reflexión que quiero sacar de todo esto es que no necesitamos un propósito para vivir la vida. Lo que necesitamos son ganas de vivirla y fin. Es querer ser una versión bonita de nosotros y seguir desarrollando esa versión y permitirnos jugar y experimentar y meternos al barro y equivocarnos y retroceder unas casillas que no, de nuevo, no vamos a la casilla de salida, sino retroceder unos cuantos pasos para poder ver con perspectiva, para poder volver a mirar el mapa, mirar la brújula y ver hacia dónde nos dirigimos. Porque la vida es eso, la vida es experimentación, la vida es juego, la vida es prueba y error y la vida no está para construir un gran propósito, la vida está para vivirla. Y es cuando la vives, cuando te apasionas por lo que haces y decides vivir con pasión y con ilusión, que el propósito se va creando y de repente llega un momento en el que dices, wow, esto me apasiona, esto me gusta, esto me nutre, esto hace bien, esto efectivamente es el propósito con el que yo quiero vivir en este momento mi vida, siendo totalmente consciente de que ese propósito puede cambiar en cualquier momento, que puede evolucionar o que puede dar una vuelta de 180 grados y girarte hasta hacia otra dirección que a lo mejor no habías explorado. ¿Por qué? Porque cuanto más experimentas, más conoces y cuanto más conoces, más realidades y posibilidades se abren ante ti. Porque las posibilidades, las ventanas, las puertas son infinitas y cada paso que avanzas se te despliegan ante ti una cantidad de oportunidades brutales. Y eso es lo bonito, esa libertad que realmente tenemos, que si no nos la damos es porque nos la limitamos, pero esa capacidad que tenemos de permitirnos ser, estar, hacer, crear, equivocarnos, volver, sin mayor limitación, sin mayor filtro que el que nosotros nos pongamos. Así que dicho eso, ahí queda mi reflexión sobre el propósito, que para mí el propósito no es una visión
grandilocuente de la huella que vamos a dejar en el mundo, sino que es más bien ese propósito de prueba y error y esa pasión que se genera como consecuencia del vivir, del experimentar, del probar, del errar y del volver a probar. Me encantaría saber si consideras que tienes un propósito, qué es para ti el propósito, si pensar en ello te da tranquilidad o te agobia y sobre todo si no estás contento o contenta con el proceso que estás experimentando actualmente, si te permites parar un momento, pensar en lo que realmente te ilusiona y decidir si el camino y la trayectoria que estás decidiendo es lo que ahora mismo te aporta o fue algo que te hizo mucho bien, pero ahora mismo ya no es lo que necesitas en tu vida y te planteas hacer un cambio, porque nunca se es demasiado mayor ni demasiado joven para tomar un nuevo rumbo. Lo que hay que afrontar ese miedo, darte cuenta de que no has perdido el tiempo por decidir que ya no quieres seguir en una línea, sino que simplemente ha habido unos cambios en ti. Eso es totalmente lícito y ahora quieres experimentar un nuevo lugar y un nuevo camino. Y aunque te dé miedo, pues hacerlo con miedo, porque los grandes cambios no se hacen sin miedo, por eso asustan, porque son grandes. Pero es mucho peor el seguir estancado en algo que te haga infeliz, por mucho que sea tu zona de confort, a permitirte salir de esa comodidad poquito a poquito, no hay que dar grandes saltos, pero para permitirte explorar aquello que te haga vivir y sentir y tener pasión por la vida, porque si no vivimos con pasión, pues ¿para qué vivimos? ¿No? ¿Para qué estamos aquí? Dicho eso, aquí termina una nueva filosofada. Espero que te haya gustado escucharlo, espero que te haya hecho reflexionar un poquito y me encantará saber de verdad en qué punto te encuentras y cuál es tu opinión sobre el propósito, porque como te comentaba, no tienes que estar de acuerdo para nada con esto y puedes verlo desde otra perspectiva totalmente diferente y me encantará conocerla.